digiriendo la decisión de política monetaria del Banco de México, que parece apuntar a más recortes de su tasa de referencia en lo que resta del año. Analizamos el tema con la colaboración de Luis Adrián Muñiz, él es su director de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis Adrián? Gracias por el tiempo, bienvenido. Hola, Víctor, gracias por la invitación. Gracias. Sobre la decisión de política monetaria del Banco de México, ustedes en Vector proyectaban el recorte de 25 puntos base, pero en la reunión de septiembre, no en la de esta semana. El recorte en agosto no era lo que pronosticaba la mayoría de analistas. ¿Sorprendió Banxico? Pues sí, mira, la verdad es que, digamos, las últimas reuniones de política monetaria en nuestro país han sido relativamente complicadas de anticipar. La verdad es que, en nuestra opinión, junio era el momento para hacer el recorte, y dado que lo dejaron pasar, argumentando un poquito el tema de la incertidumbre que se vivieron después de las elecciones, pues pareciera que agosto podía volver a tener probabilidad, pero justo el episodio de tipo de cambio presionado que vimos en los últimos días fue lo que nos hizo cambiar un poquito de opinión y más bien pensarlo hasta septiembre. Si tú te pones a ver las condiciones inflacionarias y de crecimiento económico que estamos viviendo en nuestro país actualmente, pues pareciera que sí estaba ese espacio, ¿no?, para hacer el recorte en agosto. Creo que por ese lado fue la menor de las sorpresas. Lo importante aquí un poco fue la lectura que le dio el Banco Central en junio, y que pareciera que iba a aplicar lo mismo en agosto, y por lo tanto esperábamos pausa. Y el mercado estaba esperando pausa. Por mayoría, no todos estaban esperando pausa. Había al menos 10 especialistas que sí esperaban baja en agosto, pero ciertamente ha sido complicado. En adelante, pues habrá que ver qué es lo que viene, pero pareciera que en efecto el Banco Central pues está un poco más dispuesto a discutir bajas futuras, ¿no? Ahora, Banxico ancló su decisión en la disminución de la inflación subyacente en una decisión dividida de la Junta de Gobierno. ¿Se impuso el bloque dovish, por decirlo de alguna manera? Pues sí, digamos, en México lo que hemos visto en los últimos datos de inflación ha sido una inflación subyacente desacelerándose. Ya tiene básicamente todo 2023 y lo que va de 2024 desacelerándose mes con mes, lo que es una buena noticia. Simplemente lo que ha sucedido es que la inflación general había mostrado un repunte por choques no subyacentes. Básicamente frutas y verduras ha estado creciendo de manera importante, y creo que ese era como el temor de los dos miembros que votaron por pausa. Decir, bueno, ciertamente frutas y verduras no debería de afectar directamente nuestra decisión. Sin embargo, si este choque perdura, probablemente podríamos ver efectos de segundo orden sobre mercancías alimenticias. Y creo que eso era como lo que les daba un poquito el tono de cautela. Se impusieron los tres que, en su opinión, ven espacio para bajar, manteniendo una restricción muy importante, es importante decir eso, pero sí pareciera que ellos son los que pues ahora están un tanto más dispuestos a seguir bajando la tasa de interés, ajustando justamente este grado de restricción monetaria que te comento. Ahora, los que cuestionan la decisión ven de alguna manera contradictorio que Banxico haya recortado la tasa en tanto se ligan 5 meses consecutivos con la inflación general acelerando, además de que en esta decisión revisa al alza sus expectativas para la inflación general también en el corto plazo ante las presiones en el componente no subyacente. Ya nos mencionabas ahora lo que está pasando con los precios de las frutas y verduras. Sí, yo creo que lo que le sorprendió un poco al mercado fue que, digamos, si tomamos los argumentos que se dieron en junio, pues parecía que muchos de los elementos que inhibieron la baja en esa reunión seguían presentes en agosto. Entonces, digamos, lo natural era pensar que el Banco Central iba a pausar un poco más, esperar a que se disipara el choque no subyacente y probablemente en septiembre estar dispuesto a disminuir la tasa de interés. Entonces, eso fue, creo que, un poco lo que sorprendió. Respecto a las trayectorias de inflación que comentas, la revisión al alza es básicamente por temas no subyacentes. Y recuerda que los choques de oferta que afectan frutas y verduras no necesariamente son abordados con política monetaria, porque su naturaleza es tan volátil que para cuando la política monetaria empieza a operar, estos muy probablemente ya se diluyeron y no era necesario haber subido la tasa porque solitos iban a ir. Entonces, en realidad, si ves las trayectorias, lo que se revisó fue la general. La subyacente prácticamente no hubo ninguna revisión. De hecho, la única revisión fue para el tercer trimestre del año y no para el resto de los trimestres. Y en ese sentido podríamos decir que pues el ajuste de las trayectorias únicamente reconoce el choque no subyacente que hemos estado viendo, pero reconoce también que el indicador más importante para la política monetaria, que es la inflación subyacente,
pues no se modificó y que incluso la trayectoria de mediano plazo, digámoslo así, se mantiene bien anclada en torno al 3 y 3.1%. Ya. ¿Qué esperar hacia adelante? Creo que esa es la pregunta. ¿Se discutirá reducir nuevamente la tasa de referencia en la reunión de septiembre? ¿Cerrará el año la tasa en 10.50 o incluso en 10.25? ¿Qué estás viendo tú? Mira, yo creo que después de la decisión que vimos ahora en agosto, la probabilidad de observar nuevas bajas de tasa de interés en los siguientes meses, digamos, se reavivó. Estaba como perdiendo un poquito la probabilidad en las últimas semanas, pero después de esta decisión, sí creemos que existe nuevamente una probabilidad relativamente elevada de ver 2 bajas adicionales este año, particularmente septiembre, probablemente en diciembre. Ojo, noviembre está un poco complicada por el tema de las elecciones en los Estados Unidos que pudiesen generar una presión adicional en el tipo de cambio y volatilidad. No me gustaría descartarla, pero sí creo que el escenario que tiene una mayor probabilidad hoy por hoy es de 2 bajas adicionales de 25 puntos base cada una para cerrar este año en 10.25%. Nuevamente, todo va a depender de los datos de inflación, volatilidad que veamos en los mercados financieros, sobre todo por el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero sí pareciera que por el momento, y dada la desaceleración económica que estamos viendo en nuestro país, que ha sido marcada, sí hay espacio para estas 2 disminuciones adicionales. Ya. Sí, y aunque la postura monetaria relativa ya no es como un factor predominante, pues sí, creo que sí termina contando el hecho de lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal ahora en septiembre, ¿no? Sí, en el ciclo de baja de la tasa de interés, en efecto, el peso o la importancia de la política monetaria relativa fue un poco menor o va a ser un poco menor de lo que lo fue en el ciclo restrictivo, en el ciclo de alza. Pero ciertamente, cuando estemos parados en la decisión de septiembre, si la inflación continúa, sobre todo la inflación subyacente, continúa bajando, el crecimiento continúa débil y aparte la Reserva Federal baja la tasa de interés, pues será un elemento adicional que respaldaría una disminución de la tasa de interés al 10.5%. En diciembre probablemente veremos algo similar y por eso es que podríamos llegar al 10.25. Ya. En el mercado cambiario el peso reaccionó apreciándose frente al dólar. ¿La recuperación de la moneda mexicana responde a un fenómeno externo como la debilidad del dólar ante justo la apuesta de que puede venir un recorte de tasas en Estados Unidos en septiembre, más que a factores locales? En este caso, la decisión de Banxico, ¿cómo lo analizas tú? Yo creo que los elementos que han estado operando de manera más importante en el tipo de cambio en la última semana, digo particularmente de la semana pasada para acá, son factores externos, un poquito diferente a lo que sucedió en junio. Y estos factores externos son los que presionaron al tipo de cambio de manera muy importante al inicio de esta semana y que también ha estado despresionando la cotización en estos días. Creo que ahorita o en los últimos días respondió más a factores externos que a factores idiosincráticos. Siempre la parte interna importa, pero creo que ahorita la importancia está un tanto más en la parte externa y la probabilidad de que pues, la Reserva Federal sí comience su ciclo de baja en septiembre de este año, cosa que, pues digamos, de alguna manera se había comenzado a cuestionar con un poco más de seriedad hace 3 semanas. Y ahora nuevamente pareciera que sí existe esta probabilidad de disminuir la tasa a partir de septiembre en los Estados Unidos. Y aquí, insisto, Banco de México podría aprovechar esa oportunidad, digamos, de mantener una política monetaria relativa sin cambios en septiembre y probablemente en diciembre también. De acuerdo. Luis Adrián Muñiz, su director de análisis económico en Vector Casa de Bolsa, muchas gracias por compartir tu lectura sobre esta decisión de política monetaria del Banco de México y sobre los escenarios a corto plazo. Que tengas un buen fin de semana. Saludos. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Hasta luego. Vamos a la pausa. Al regresar, la actividad industrial en México se